Ahora pasamos a compartir algo. Quisiera compartir en esta mañana que tenemos una herramienta maravillosa que nos da Dios y que tiene mucho poder, y es la oración, que tanto escuchamos en las predicaciones, sobre todo últimamente, para que como que el Señor está insistiendo bastante en esto y tiene mucho interés en que seamos cristianos de oración. Y para mí pues es fascinante que un Dios que está sentado en el trono, que es grande, que es todopoderoso, eterno, que creó todas las cosas y que me escucha, que nos escucha y que está atento a nuestras oraciones. Y esto está en la Biblia. Jesús apartaba tiempo para orar y así enseñó a sus discípulos y por lo tanto pues al mismo tiempo nos enseñó a nosotros. Y decimos que es una herramienta poderosa porque también está escrito que es así. En Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que la oración de fe puede mucho. Y también lo sabe nuestro enemigo, el diablo, que anda siempre intentando estorbar lo más posible para que no oremos, ¿no? Cuando el día que Jesús iba a ser entregado, y él lo sabía que iba a ser en ese día, se fue a orar con algunos de los discípulos a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y pidió a dos de ellos, allí un poco aparte, que le apoyaran en oración. Él estaba muy angustiado, fue de los momentos de más angustia vividos por Jesús aquí en la tierra, que yo sepa, ¿no? Y esperaba el apoyo de los suyos, que cansados se quedaban dormidos, quizá también porque las jornadas con Jesús eran muy intensas y muy extensas, ¿no? Pero se quedaban dormidos y no pudieron ni siquiera velar un rato, ¿no? Pero Dios le envió un ángel a Jesús para reconfortarle. El Señor siempre tiene un plan B, aunque nosotros fallemos, ¿no? Pues nosotros también a veces, pues por cansancio, porque estamos desanimados o enfermos o muy ocupados, o tenemos algún problema que nos dificulta para concentrarnos, pues no sabemos cómo, tenemos dificultades para orar, o bien no sabemos cómo empezar o qué decir, ¿no? Y para esos días hay un salmo muy adecuado para poder arrancar a orar. A mí me ayuda mucho este salmo. Es un salmo muy conocido, hasta lo sabemos de memoria, que es el 103, del 1 al 5, y dice: bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Y aquí David, que es un salmo de David, se dirige a su alma, o sea, habla consigo mismo, para empezar a orar y bendecir a Dios. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí puedes agradecer a Dios las cosas que te ha dado, que te da, que oraciones contestadas, etcétera, ¿no? Dice: Él es quien perdona tus pecados, tus maldades, algo para agradecer cada día también, que Él nos perdona, que Él es el que nos salvó, el que nos limpia. También dice: es el que sana tus dolencias. ¿Cuántas veces ha sanado nuestras dolencias en nuestro propio cuerpo, en los familiares, ¿no? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, cuando te das cuenta y estás recitando esto y estás metido ya en la oración, ya después ya no hay quien te pare, ¿no? Ya estás orando. Y es un salmo que a mí me ayuda mucho, ¿no? Y hoy mismo Natalia colgó en WhatsApp también un salmo que va así con la misma técnica, ¿no? Es de los hijos de Coré, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? También se dirigen así al alma, ¿no? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, ¿no? Bueno, yo este salmo lo comparto porque a mí me ayuda, por si a alguien también le beneficia. Amén. Podemos orar para presentar la reunión. Buenos días. Buenos días. Perdón. A los que duermen también, buenos días.
después cuando despiecen y vean la grabación, ¿vale? Hombre, os permito que os durmáis, pero por favor no ronquéis. Que no interrumpa la predicación, los ronquidos. Los ronquidos a veces, precisamente, causan problemas, causan conflictos. Si tienes que dormir con una persona que ronca, sabes que esto a veces trae malas caras por la mañana. Os hablo por experiencia, Marisa os podría hablar por su pasión que ha tenido con esto. Pero más allá de lo anecdótico, lo cierto es que todos queremos vivir en paz, ¿sí o no? Si alguno me dice que no, después al salir hablamos y llamaré al 091. Sí. Hemos de reconocer que todos, absolutamente todos, tenemos conflictos, aunque no nos gustan. A veces nos metemos en ellos y otras veces nos vienen dados. Un proverbio alemán dice: me gustan los problemas, pero no puedo estar en todos. Es cierto que todos vivimos conflictos, que todos vivimos dificultades, algunas, repito, que nos buscamos y otras que nos vienen sobreseídas. El apóstol Pablo, conocéis el texto en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que quiero leer con vosotros en esta mañana. Nos da una receta para los conflictos, o para no vivir en un conflicto constante. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. No dice por casi nada. O por algunas cosas no estéis afanosos. Por nada. Aquella no existía el cero como hoy conocemos, pero está diciendo 0% de afán. Sino que sean conocidas vuestras peticiones por el vecino. Eso no lo dice vuestra Biblia ni tampoco la mía. Sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios, y como nos exhortaba nuestra hermana Rosy en el comienzo, conocidas en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, que cuando oro al Señor exponiendo mi ruego, mi plegaria, mi inquietud, mi conflicto, tengo que hacerlo no como queja, el Señor que te encuentro mal, sino con gratitud. Porque es una bendición poder poner delante del Señor todas nuestras cargas. No algunas, no las que nos parecen más preocupantes, sino todas delante de Él. ¿Y qué sucede? Como consecuencia de eso, la acción trae un resultado. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos hablado, encantado, esta mañana sobre la paz que trae el Señor a nosotros. Y queridos hermanos, yo no sé a vosotros, pero a mí me resulta muy fácil predicar esto al de al lado. Cuando mi hermano está pasando mal, ¿cómo me sé los versículos para no dárselos, disparárselos? Pero ¿cuándo lo estoy pasando yo? Queridos hermanos, yo creo que todos aquí, en esta mañana, algún conflicto tenemos o hemos tenido. Un servidor los vive, y por eso en esta mañana quiero compartir algo, para mí está siendo de bendición en el momento que estoy pasando. Porque si realmente el Señor guarda nuestros corazones, y aquí cuando se usa el verbo guardará, está diciendo el Señor guarda, es algo como cuando decimos lloverá, siempre lloverá agua. Pues es lo mismo, el Señor no solamente guardará en un futuro, sino que guarda en el presente. Y las promesas de Dios las vivimos en el presente. El jueves pasado terminábamos la reunión de oración recordando 1 de Juan 5, 14 y 15. Y es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero espera, que dice más.
Y si sabemos que Él nos oye en todas las cosas que le hayamos pedido, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No le pedimos paz al Señor para el futuro, sino que el Señor está guardando ya en paz nuestros corazones. Así pues, la pregunta que en esta mañana surge, y es la que cual quiero contestar, es cómo conseguir esa paz de Dios en medio de los conflictos. Yo no estoy preguntando si sois conflictivos, espero que no. Pero todos tenemos conflictos, todos tenemos situaciones que nos quitan la paz, a veces por cosas nimias. Y no le echemos la culpa de todo al desgraciado de Satanás, que bastante desgracia tiene por lo que es ya. Asumamos también nuestra responsabilidad. Como muchas veces digo, los cristianos tenemos a veces el comodín de Satanás, porque algo no va mal, no va bien, ¿verdad? Y le echamos la culpa en vez de asumir nuestra responsabilidad. Lo conocemos, la invitación que hizo Jesús allá en Mateo capítulo 11 y versículo 28. Venid a mí, los que estáis tranquilos. Eso tampoco lo dice mi Biblia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y ahí os apañáis. Y yo os haré descansar, es lo que dice Jesús. Porque a mí si una persona me viene con cargas, yo lo único que puedo hacer es escucharle. Que por cierto, pidamos a Dios saber escuchar a los demás. Es una de las cosas más necesarias. Mayores bendiciones que he tenido de muchos hermanos, permítaseme este paréntesis, una de las mayores bendiciones que he tenido de muchos hermanos es que me han escuchado. Y ese ha sido el mejor consejo que me han dado. Venid también todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El primer paso, la primera decisión para tener paz es poner en las manos de Dios nuestras cargas. Os conté alguna vez, ya hace años, yo tenía quizá 10, 12 años, un día mi padre me encontró por la calle, en buenas condiciones, no os preocupéis, y me encontró mi padre cerca de casa, más o menos cerca de casa. Yo llevaba una bolsa muy pesada, y entonces me paró con el coche que teníamos, un escarabajo. Súbete, me subí, y yo, pues tan tranquilo, como buen español, cogí la bolsa y me la puse encima. Y cargando la bolsa que ya digo pesaba lo suyo. Y cuando íbamos en el coche le dije a mi padre, hay que ver cómo pesa esta bolsa. Mi padre, muy diplomático, me dijo, qué tonto eres, hijo mío. Porque pon la bolsa en el coche, que el coche carga con todo. A veces nos cuesta dejar nuestra carga en el coche, en las manos de Dios, no sé si a vosotros, o a mí solo. Y por eso me quedé calmo. ¿Entendéis? A todos nos cuesta dejar nuestras cargas. Nos creemos responsables de la carga incluso. Llevamos cargas, ya no digo pesadas, sino pesadísimas en nuestra vida. A veces son responsabilidades que hemos asumido y poco a poco, si yo ahora tuviese esto aquí en la mano, un minuto no me pesa, pero si he hecho una hora, esto se me convierte en un peso insoportable. Así son nuestras cargas muchas veces. Y qué difícil es después dejarla, porque después me va a doler el brazo. A veces son situaciones que, como decía, no hemos buscado, pero se nos plantean, son situaciones difíciles. Y esas cargas, queridos hermanos, como no somos un puerto USB que enchufas y desenchufas, esas cargas producen deterioro en nosotros. Producen un agotamiento en principio físico. No descansamos igual, ¿verdad? Una de las cosas que más afectan cualquier problema en nuestra vida es el sueño, es el descanso. Esta semana fui a visitar al Matasanos, porque hay que darle trabajo a los médicos también, y lo primero que me preguntó fue, ¿usted duerme bien? Y yo dije, pero si yo aquí no vengo por problemas de sueño. Es que cualquier cosa de nuestro organismo afecta. Tenemos agotamiento físico, agotamiento emocional. ¿Quién lo ha dicho alguna vez? Estoy hecho polvo.
Me alegro que nadie levante la mano, estamos todos en el mismo saco. Este sermón es para todos. ¿Quién de nosotros más que una vez, por esas responsabilidades, dices, no puedo más, pero tengo que seguir? Y también produce un deterioro espiritual. Perdón. Porque afecta nuestra relación con el Señor. A veces mis responsabilidades, mis guerras, impiden que me pueda poner no a leer la Biblia, sino a meditar la palabra. Impiden que ore. En cuestión, la oración no es una cuestión de tener ganas o no tener ganas, sino es una decisión de corazón, afecta a mis decisiones espirituales. Nos sentimos desbordados, nos sentimos incapaces de continuar. Moisés, en un momento determinado, capítulo 33 del Éxodo, se encuentra así: Señor, si tu presencia no viene con nosotros, no merece la pena continuar. Y Moisés, con aquel pueblo, valga la expresión, tenía que tomar aspirinas como tortillas, porque mira que daba problemas a aquel pueblo. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 1, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos. Y para mí ha sido un redescubrimiento esta semana pasada, este versículo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No es que el pecado sea una carga en ese momento, sino los pesos que yo voy metiendo. El pecado es el que está contra mí. El pecado es el que me asedia un ejército, una ciudad. Y corramos con paciencia. Y esto de la paciencia, ya no sé vosotros, para mí me falta mucha. Y a veces quiero correr la carrera cristiana no a un paso ni a dos, sino a tres. Vamos, Usain Bolt es una tortuga a la velocidad que yo quiero ir. ¿Me entendéis? Aunque lo digo irónicamente, ¿verdad? Despojémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No pudieras correr hacia atrás. Muchos problemas en mi vida me vienen por carreras que quiero correr hacia atrás. El autor de Hebreos, seguramente Pablo, nos dice que no tengamos paz, que no avancemos porque haya pecado en nuestras vidas. Mira, Dios demanda de ti y de mí santidad, no demanda perfección. Los únicos perfectos están en la presencia del Señor allá en el cielo, donde un día todos nos reuniremos. Yo espero que todos los de esta sala estemos allí. Dios no demanda perfección en mi vida. Si Dios demandase perfección en mi vida, no me bendeciría nunca. Y Dios me bendice a pesar de lo imperfecto, como alguien me dijo una vez, de lo defectuoso que soy. Cuidado con el falso complejo de culpabilidad. Eso es una carga que a veces nos viene. ¿Será porque he pecado? ¿Recordáis? No lo citábamos, creo que era el viernes en la célula de mayores. ¿Quién pecó? Este o sus padres. El lastre de aquel ciego de nacimiento era tremendo. La mochila de aquella ceguera era tremenda. Pero no era por el pecado, era para que la gloria de Dios se manifieste, porque Dios se quiere manifestar en mis conceptos. Una de las alabanzas que lo hemos cantado dice: el centro de mi vida sé Jesús. Y este que os habla reconoce que muchas veces Jesús no es el centro. Que son mis problemas, que son mis dificultades, que son mis limitaciones. El pecado nos asedia, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si mayor es el que está en mi vida que el que está fuera, quiere decir que el peso en mi vida no es el pecado, sino que es mis responsabilidades, son esas cargas que he asumido, que repito, a veces me vienen sin querer, cargas físicas, perdón. En el cielo no va a haber tos, no os preocupéis. A veces son cargas físicas, una enfermedad crónica, ¿verdad?
nos supone. A misa compartida el viernes, cuando a mí se me diagnosticó, gracias a Dios erróneamente, pero se me diagnosticó, y durante un mes y pico estuvimos con ese diagnóstico, cáncer en mi lengua. No es nada sencillo que te digan eso. Cuando a veces se nos diagnostican enfermedades, sabes que humanamente no tienen solución. O cuando tienes problemas de salud, eso produce en nosotros fatiga, produce frustración, porque ves que no puedes actuar como quisieras. Yo os lo digo, esto es una de las luchas que el Señor me ha enseñado a dejar en Él. Y no es fácil. Cuando a veces quisieras hacer muchas cosas y dices, ¿y ahora qué hago? El Señor me llama a dejar mis cargas sobre Él. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo no sé cuál es tu carga en esta mañana, pero sé que el Señor te quiere hacer descansar. No por nosotros, sino por su misericordia. A veces son unas cargas emocionales. Mi hermana y yo hablábamos el lunes pasado, hoy hace 37 años que le hablábamos a papá. Y decíamos, ni un solo día lo hemos dejado de recordar. Por supuesto que el Señor nos ha consolado y gloria a Dios por ello. Pero cuando pierdes a un ser querido, como nosotros perdimos a nuestro padre en un cáncer en 15 días, es duro. La pérdida de un amigo, cuando te dicen que fulanito se ha suicidado, son cosas que nos marcan. O quizá conflictos familiares. Ya os he dicho muchas veces que la familia Castro Ruadas, la familia de Marisa, era una familia perfecta hasta que llegué yo. El día que nos conocimos, esa familia se echó a perder, pero bueno, vamos subsistiendo. ¿En qué familia no hay conflictos? Si alguno tiene una familia sin conflictos, me lo dice, que le cambio el ADN y ya me apunto yo a ella, se la pongo. Son cargas emocionales, ¿verdad? O en el trabajo. ¿Quién no ha tenido a un compañero chinche? Conocí uno que le llamaban de apodo el chincheta, porque siempre estaba chinchando a todos. Era un vecino de aquí, por hace ya unos años que cuando murió. Cargas emocionales. Yo os voy a confesar una cosa en esta mañana, con mucho temblor delante del Señor. Yo el principal cargo emocional que tengo, el principal conflicto, es mi carácter. Y tengo que luchar cada día. Bueno, he dejado de luchar, lo he querido poner en las manos del Señor. Sí, yo creo que al Señor todavía me falta mucho. Si le preguntáis a Marisa diría muchísimo, pero por favor no se lo preguntéis, yo me desgracié el domingo. Yo es el principal conflicto que tengo, mi yo, mi carácter. Mi principal problema se llama Jonathan. Y tengo que dejarlo en las manos del Señor para poder vivir en paz. Y cuando tenemos deudas, ¿a quién de nosotros más de una vez se nos ha hecho largo el mes? O mejor dicho, el sueldo no nos llega al el mes tan largo, ¿verdad? Menos mal febrero. Pero ¿cuántos meses de verdad nos ha pasado? Que dices, a ver cómo llega. Me sobran días para el sueldo, ¿no? Como se suele decir. También a veces son cargas espirituales que tenemos. Hablaba antes de los sentimientos de culpa. La falta de perdón hacia los demás. La falta de perdonar hacia los demás es una carga que pesa mucho de nosotros. Es como un cuchillo que queremos llevar para pinchar a los demás y a que esté pinchándonos a nosotros mismos. Pero sobre todo, creo que también es la falta de perdón hacia uno mismo. Conozco personas que han tenido distintas situaciones en la vida, que han cometido incluso algún delito de una forma circunstancial y son capaces de perdonarle a todo el mundo cualquier cosa, pero ellos no terminan de perdonarse.
Hoy el Señor nos llama, nos invita a cada uno de nosotros a llevar nuestras cargas a Él para que haya paz, perfecta paz en nuestro corazón. Así que recuerda, querido hermano, querido amigo, el primer paso es poner en las manos de Dios tus cargas, sean las que sean. Porque no hay carga suficientemente grande para que las manos inmensas de Dios no puedan cogerlas. Os llevo en segundo lugar a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando, ¿cómo nos humillamos delante del Señor? Echando, es una acción continua. Echando, no dice vuestra ansiedad, sino toda. Es como Dios habla de términos absolutos. Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En primer lugar, poner en las manos de Dios nuestras cargas. En segundo lugar, poner en las manos de Dios nuestras ansiedades. Y podríamos pensar, ¿es que acaso la carga y la ansiedad no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Las cargas son cosas concretas. Un diagnóstico, un estado de cuentas, etc. Pero las ansiedades la ansiedad es la preocupación de cosas que solamente tienen base real en nuestra mente. Y que incluso muchas veces parten de un equívoco, de una ficción. Perdemos la paz muchas veces por cosas que pasarán. Hace años un jefe que tuve me dijo: Jonathan, quedamos tú y yo tal día a las 9 para hablar tú y yo. Cuando el jefe te decía esto, la única diferencia era que cuando tu madre te decía: papá, quiero hablar contigo, sabías que en casa con papá venía terapia digital. Pero con el jefe, gracias a Dios, esto no. Yo recuerdo que oré al Señor para que me ayudara en esa entrevista por esa mañana. El jefe era una excelentísima persona, pero tenía a veces un carácter como yo los días azules. Y sucedió que yo fui orando al Señor. La entrevista fue, os lo digo de corazón, una balsa de aceite. Fue una bendición. Es más, de lo que yo me temía a lo que sucedió, no hubo nada. Y salí. Me subí al coche y dije: Señor, gracias porque todo ha ido bien. Pero antes de arrancar el coche, tuve que pedir perdón al Señor. ¿Sabéis por qué? Porque yo salía como un derrotado. El Señor me había contestado, pero yo salía como si el Señor no me hubiera contestado. A veces pensamos en cosas que pasarán y nos cargan tanto esas cosas que pasarán y que después nunca pasan, pero nos han quitado el gozo, nos han quitado la tristeza, nos han quitado la paz. ¿No os ha pasado eso a vosotros nunca? Me alegro que seáis iguales que yo. Son pensamientos o sentimientos sobre cosas que creemos que van a suceder y después nunca, no solamente suceden, sino que encima decimos: bueno, menos mal, no, Señor, perdónanos. La ansiedad se produce por pensamientos negativos que nos engañan, pensando que si reflexionamos en ellos, estaremos preparados para el futuro. Para el futuro lo único que estamos preparados es con el ticket de la compra en el supermercado. Lo demás, no estamos preparados. ¿Qué pasará si pierdo mi trabajo? Cuando tienes padres, familiares a tu cargo, quizá con limitaciones. ¿Qué pasará si me muero y queda mi hijo, mi padre? En nuestra calle, hace ya bastantes años,
a un hombre, un vecino de nuestra calle, le diagnosticaron cáncer que iba a durar un mes. La esposa vivía paralizada con Alzheimer. El hombre hizo que muriera ella y él se suicidó, porque no podía soportar la idea que él muriese y ella quedara sola. ¿Qué pasará si en esta hipoteca que me he metido no puedo pagarla? ¿Qué pasará si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Cuando nos fuimos a La Palma, yo recuerdo que una de las preocupaciones de las ansiedades nuestras era ¿qué pasará si a nuestros padres, los padres de mi esposa en este caso, que no tienen Marisa es hija única, les pasa algo y nosotros estamos tan lejos y a veces en la isla nos vimos en más de una ocasión 4 y 5 días sin poder salir por el temporal, los temporales? ¿Qué pasará? Nunca hizo por falta preocuparnos por eso, pero fuimos preocupados, siempre tuvimos gozo. David, que tenía una familia que aquella una Nochebuena era tremendo. ¿Recordáis? Ya sus padres, sus hijos. David, que era de armas tomar. David, que tenía un imán tremendo para los problemas. Sin embargo, aprendió a confiar en el Señor. Así llega al Salmo 34 y versículo 4 y nos dice aquella hermosa expresión: busqué al Señor y el Señor me oyó y me libró de todos mis temores. El Dios de David es el mismo Dios tuyo, si le buscamos hoy. Dios tiene el control de nuestro presente y de nuestro futuro. Hay un versículo que usamos generalmente en fin de año. Esto es otro tema, pero algún día me gustaría pensar en pasajes de época. Me refiero, por ejemplo, la visita de los magos siempre la citamos en Navidad. Raramente escuchamos un sermón durante el resto del año. Mea culpa también me pongo sobre esto, ¿verdad? Yo creo que no hay pasajes de época, hay pasajes para todos los días, porque toda la escritura es útil. No es más útil una temporada que otra. Y un versículo que muchas veces usamos en fin de año, pero que es para todos los años, que es para todos los días, es el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Recuerda, Dios tiene el control de tu presente y de tu futuro, como te ha cuidado en el pasado. Señor, tú has sido nuestro refugio. Y quizá en esta mañana, hermano o hermana, estás con ansiedad en tu corazón. Recuerda lo que decía el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque el Señor tiene cuidado de ti. No eches una parte, no eches la que quizá te gustaría. Uy, a mí si me quitas esto sería feliz. Recuerdo una vez unos niños, hoy son personas adultas, discutían entre sí y me decía uno de ellos: si mi hermana no existiera yo sería feliz. Tiene su chutera la criatura. Trasládalo: si yo no tuviera este problema sería feliz. A veces he pensado, si yo no tuviera asma sería feliz. La cuestión no es tener asma o no. La cuestión es, si el Señor no estuviera conmigo, entonces sí que no sería feliz. Porque Dios me ha hecho una nueva criatura, a pesar de que soy asmático. Bueno, es bonito, pero eso es otra historia. ¿Entendéis, verdad? Os llevo a una tercera lectura, un poco más larga que las anteriores, en el libro Segundo de Reyes. Quizá no es tan conocido este pasaje, pero nos lleva al tercer punto y último en esta mañana. Menos mal que nadie dice aleluya. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Segunda de Reyes 19, 10. Así diréis a Ezequías, realmente podríamos haberlo cogido desde el 7, pero por amor al tiempo
cogemos desde aquí. No te engañe tu Dios, es lo que le iban a decir a Ezequías los otros reyes. No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso tú eres mejor que los demás? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es, Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbipaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, seguramente si hubiera sido Jonathan, se hubiera derrumbado. Si hubiera oído esto, diría, vamos a ver cómo salimos de esto. Después que las hubo leído, subió Ezequías a la casa del Señor, y las extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye y abre tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib que han enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, vamos a ser realistas. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Lo que me enseña Ezequías es que para tener paz tengo que poner en las manos de Dios mis batallas antes de lucharlas. Que la batalla no la lucho yo, la lucho el Señor. Desde luego la situación para Ezequías, humanamente, como para ti y para mí, no sería fácil. Pero él subió a la casa del Señor y extendió todo aquello delante del Señor. La situación, como digo, no era fácil. Los reyes de Asiria amenazaban con guerra, pero Ezequías fue muy sabio a la hora de actuar. No se rindió. ¿Cuántas veces nos rendimos antes de tiempo, verdad? O nos damos por vencedores antes de tiempo, que es lo mismo. No se rindió, no se humilló delante de ellos. Estos me muerden, ¿eh? Sí, el Señor está conmigo, pero desde luego no se rindió, no se humilló delante de ellos, no se dio por derrotado. Cuando me examiné de conducir, íbamos un grupo de ellos, y recuerdo una mujer que era la 7ª o 8ª vez que iba a examinarse. Se puso a darnos consejos a los que íbamos de novatos. Pero lo más bonito que me acuerdo de todo aquello, de bonito, entre comillas, es yo voy, pero voy a suspender. Y yo recuerdo que, claro, un chaval con 18 años, que no te pesa nada los hombros, le dije, pues no vayas, hija mía. No, sí voy, pero voy a suspender. Efectivamente, la criatura tuvo razón. Los demás vinimos aprobados y ella vino suspendida. A veces hay batallas que perdemos antes de iniciarlas. Ezequías no se dio por rendido. ¿Qué hizo él? Vino delante de Dios. Y me gusta mucho, si quieres algo en esta mañana, quédate con esto. Subió a la casa del Señor y extendió a Ezequías esas cartas, esos avisos, delante del Señor. Me gusta mucho porque la palabra aquí, hermanos, es una palabra clave. Extendió. No dice que subió a la casa del Señor y puso aquello delante del Señor, sino extendió, se explayó. Pasó tiempo a solas con el Señor. A veces creemos que Dios tiene que hacernos las cosas al instante. Y no se trata de eso, se trata de extendernos delante de Dios, digamos así, derretirnos delante de Dios. Porque una cosa es lo que dicen los hombres
y otra es lo que dice Dios. Y menos mal, aleluya. Menos mal. Una cosa es lo que dicen los hombres y otra es lo que dice Dios. Y Dios es el que tiene la última palabra. Cuando la situación de Jonás, que lo tiran al agua, los que iban en el barco pensaron que era el final. Seguramente Jonás también, pero Dios tuvo la última palabra. Cuando Jeremías dice, Señor, estas son mis limitaciones, el Señor le dice a Jeremías, pelearán contra ti, es decir, te van a dar caña, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Yo tengo la última palabra. Qué bendición, hermanos, y perdón que me emocione. Qué bendición es saber que la última palabra en mi vida no la tienen los enemigos, no la tiene Satanás, no la tengo yo. La última palabra en mi vida la tiene Dios. Y eso es lo que me motiva a la fe. Podemos recibir amenazas. Podemos recibir diagnósticos de enfermedades duros, difíciles. Podemos recibir avisos difíciles. Podemos recibir palabras negativas de personas que, como aquellos reyes de alrededor, quieren vernos derrotados, pero la última palabra la tiene Dios. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículos 32 al 34. La primera palabra la tenían los reyes de Asiria, la última palabra la tuvo Dios. Por amor yo ampararé, permitidme, la ciudad de Jonathan, la ciudad de Antonio, la ciudad de Eduardo. Yo lo ampararé. No porque ellos sean guapos, porque sean cristianos, porque sean estos, sean los otros. Dios nos ampara por amor a Él mismo. Gloria a Dios. Porque si fuera por amor a mí, yo no merezco, vamos, ni un gramo. Apropiate, hermano y hermana, del ejemplo de Ezequías. Sí, pues, no podemos vivir en paz sin confiar plenamente en Dios, entregándole nuestras cargas, entregándole nuestras ansiedades, poniendo delante de Él nuestras batallas. Dios nos invita a vivir y descansar en su poder y a caminar por fe. La fe no es el objetivo, la fe es el camino. Decía nuestro texto con el que iniciábamos la reflexión: por nada estéis afanosos. Quiero que abráis conmigo la Biblia de nuevo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Porque estoy seguro que en vuestras Biblias viene este capítulo. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No cerréis. Mirad, vamos a volverlo a leer. Por nada estoy afanoso, sino que son conocidas mis peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo mi entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. No tergiversamos, lo hacemos nuestro. Por nada estoy afanoso, sino son conocidas mis peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo mi entendimiento, guardará mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Que este no sea el objetivo, que este sea nuestra vivencia. Que el Señor os bendiga.